Bueno, buenos días a todos. Espero que me estén escuchando bien. ¿Se escucha el audio? Perfecto. Bueno. Vamos a continuar desde donde dejamos la clase anterior. No estamos haciendo repasos porque les está quedando los videos. Como siempre decimos, arrancamos de la última slide que vimos la clase pasada. Así que bueno, estamos arrancando con la clase 4. Y bueno, estuvimos viendo bastante sobre bloques y sobre todo los enumerators, una clase bastante entretenida, por lo que clase de objetos, no clase de clase 3. Fue una clase entretenida porque estuvimos viendo cómo usar los enumerators para generar valores en listas infinitas, como fue el caso de Fibonacci. Y después habíamos empezado a ver cómo usar los bloques de otra forma, una forma en que se los trataba más transaccionalmente. Hemos visto que hemos hecho un MyOpen, que es este que estamos viendo, donde si recibíamos un bloque, entonces lo invocábamos para que justamente quien opere con este archivo me diga qué archivo quiere abrir, yo se lo cierro por ellos. Si me mandan un bloque, directamente quien lo usa opera sobre el archivo ya abierto y ni siquiera tiene que preocuparse por cerrarlo. Casi que le dejamos servido, es como que le hacemos masajes al usuario. Bien, vamos a continuar entonces. Bloques como objetos, o sea, hasta acá lo que estuvimos viendo es a los bloques como digamos una herramienta donde uno encapsulaba código que se usaba dentro de una colección por los iterators, por los enumerators, o también vimos cómo usarlo para, por ejemplo, algo transaccional como es el caso de los archivos. Ahora lo que vamos a ver es qué pasa con los bloques cuando son un objeto y qué podemos hacer con esos objetos. Entonces, habíamos visto en algunos ejemplos que pasaron que además de recibir siempre cualquier método un bloque que lo invocábamos con YEL, podríamos también forzar que un parámetro explícito sea un bloque que se indica con el ampersand. Entonces, si yo en vez de usar al bloque con un yield, lo que puedo hacer es tenerlo en una variable para interactuar con ese objeto que representa el bloque de una forma diferente a lo que es el yield. Entonces, vamos a ver un poco cómo jugar con este último argumento, que lo vamos a atrapar y meter en un tarrito, como cuando agarrábamos, éramos chicos, un bicho y lo metíamos en un tarrito. Bueno, vamos a hacer lo mismo con un block de Ruby. O sea, vamos a meter el bloque dentro de una variable para ver qué le podemos hacer. Vamos a inspeccionarlo, arrancarle las patas y ver qué le pasa a este bicho que es el bloque. Bueno, acá ponemos un ejemplo donde tenemos una clase procExample que define dos métodos. Uno que es passingBlock, que recibe un bloque, pero en este caso estamos usando la notación del ampersand action en vez de usar la nada misma. Y justamente lo que estamos haciendo, la razón por la que estamos haciendo eso es para que action tenga en esa variable al bloque. Y tengamos una variable con un bloque y no algo efímero, que sería este yield, que le decimos a alguien que invoque al bloque que no lo vemos, es como invisible, es un fantasma. Entonces acá lo que vemos es que procExample tiene dos métodos: passingBlock, donde inicializa en una variable instancia llamada storedProc el bloque, y useProc lo que hace es recibir un argumento que se lo podemos enviar con call. Lo que vemos es que es un método que entiende el bloque para ser invocado, es decir que el call sería lo mismo, la analogía del yield. Entonces a un bloque, objeto bloque, le vamos a poder decir call para invocar el código que contiene ese bloque, y le vamos a poder enviar argumentos que son los parámetros que entiende el bloque. Entonces, en un ejemplo, como estamos viendo acá, vemos que la variable eg se inicializa como instancia del objeto procExample, y lo que hacemos es invocar al método passingBlock con un bloque que en este caso lo que hace es imprime the parameter is lo que le enviamos después. Por lo tanto,
si después al objeto EG le decimos useProc con un 99, el resultado esperado, ¿qué les parece que sería? Vamos a abrir la consola, que es realmente quien nos va a decir la verdad. Y vemos que imprime el parameter is 99, que es lo que esperábamos que suceda. Bien. Ahora vamos un poquitito más. Vamos a seguir mirando a este bicho que tenemos adentro del tarrito. El tarrito es nuestra variable. Bueno, ahora vamos a jugar distinto. Vamos a crear un método que se llama createBlockObject, que recibe el bloque pero me lo devuelve. Es como la función f de x que retorna x, es la función identidad, para simplemente ver cómo, bueno, obtener un bloque en una variable, porque si no hasta ahora no sabemos cómo asignar un bloque. O sea, si bien más o menos nos podemos imaginar la forma de atrapar estos bichos, es decir, de atrapar estos bloques, es, por lo que vimos, es con un método, agregando el ampersand, convertimos un bloque en variable, porque si no, no sabemos cómo convertir un bloque en variable. Entonces, a través de este método createBlockObject, que lo vemos como una función identidad, lo que estamos haciendo es que recibe el bloque para devolverlo, para así tenerlo en una variable. Entonces, fíjense que arriba definimos ese método, que es como la f de x, y abajo tenemos una variable bo para poder atrapar al bloque en esa variable. Por lo tanto, createBlockObject y le pasamos el bloque, do param, y ponemos de vuelta, you called me with el parámetro. Y después podemos invocar a este bloque con call las veces que queramos con distintos argumentos. ¿Se entiende el ejemplo? Vamos a probarlo acá. Ahí vemos que funciona con los distintos argumentos que se le envían al call. ¿Se entiende lo que estamos tratando de ir mostrando? O sea, estamos pensando cómo guardar en una variable x un bloque. Porque hasta ahora no hemos visto cómo hacerlo, sino que estamos viendo que un método puede invocar a un bloque usando yield, o en este caso lo que estamos viendo es que podemos, usando ampersand, capturar ese bloque en una variable. Y así es como usamos esta herramienta que tenemos en esta instancia, que es el método que recibe un argumento con ampersand, para poder hacer esta tramoya, digamos, que es horrible, pero que nos permite en una variable externa guardar el valor de un bloque. Sin embargo, bueno, existen los proc y lambdas. Entonces, esto de devolver un bloque por un método pareciera ser una forma chancha de hacerlo, que es lo que terminan resolviendo el objeto proc y los lambda. Para eso existen estos objetos. Entonces, proc new y lambda toman un bloque y retornan un objeto de tipo proc. Ese objeto que están retornando es lo mismo que estábamos viendo recién, que capturábamos con el método. La diferencia entre proc y lambda, un poco ya las estuvimos viendo, que tienen que ver más que nada con que lambda era un poco más versátil a la hora de decir qué permito, qué no permito como argumentos. Entonces, veamos acá otro uso de los bloques. Esta filosofía que estamos viendo acá se llama closure, o sea, este patrón de resolver una problemática se la va a llamar closure, y es algo que también van a encontrar en el mundo del universo de JavaScript o en otros universos o lenguajes. ¿Un closure qué es? Bueno, fíjense, vamos a verlo con un ejemplo para entenderlo, pero es bastante simple la idea. Tenemos un método que en este caso se llama nTimes, que se inicializa con un valor, thing, en este caso. nTimes thing, y lo que devuelve es un bloque que se inicializó con ese thing clavado por un valor que está definido fuera del bloque. Entonces, si analizamos ese lambda, ese proc que estamos devolviendo, ese bloque que estamos devolviendo, ese bloque es un bloque que, dado un valor x, ¿no? N en este caso, lo que va a hacer es multiplicarlo por thing.
Lo interesante de esto es que yo cada vez que invoco a n-times, ¿no? Que es una función que devuelve un bloque, me vuelve un bloque especializado en thing, digamos. Es como que yo tengo un bloque que ya le clavé un valor y ese valor quedó clavado, en este caso thing, por ejemplo, cuando se usa abajo con 10, quedó clavado en 10, y cada invocación a call me parametriza el n, pero queda clavado el 10. A priori parece una gran pavada esto que estoy mostrando, pero es una herramienta terriblemente potente cuando uno la usa en composición con otras técnicas. Entonces, vamos a ver cómo funciona con este ejemplito. Me voy a copiar el código. Y acá lo vemos. Fíjense que haber inicializado acá a P1 con n-10, cuando lo invocamos con 3 me devuelve 30 y con 4 40, y abajo con hola, con un espacio, cuando lo invoco con 3 me multiplica 3 veces hola. Y ¿se podría cambiar en algún momento o hay que instanciar un nuevo lambda? Hay que instanciar un nuevo lambda y ese es el truco. O sea, el truco es yo devuelvo bloques que se inicializan de una forma y se usan hasta que no me sirvan más con un valor que quedó clavado. Pero es un bloque especial para eso, ¿sí? Empieza a abrir la cabeza. Esto abre cabezas, digamos. Son soluciones que abren cabezas. Como patrón de diseño, véanlo. Entonces, ¿qué es un closure? Bueno, el método n-times referencia un parámetro thing que es usado dentro del bloque. Aunque en las llamadas a call el parámetro thing está fuera de alcance, ya se mantiene accesible dentro del bloque. O sea que ese thing quedó clavado en un alcance que desde la perspectiva de lo que sería, ustedes no sé si siguiendo APU cursan esta materia que se llama conceptos de lenguajes. Pero en conceptos de lenguaje se estudia un poco cómo cada lenguaje trabaja justamente con el binding dinámico, el polimorfismo, qué es el alcance, qué es el tiempo de vida y la mar en coche. Esto es un poco raro porque como el bloque es raro, el bloque es una forma de encapsular código, el alcance de una variable donde se define ese código queda perdido en la instanciación de ese bloque y se retorna. Y ya ese tiempo de vida de esa variable no existe más. Pero bueno, acá con punteros todo es posible. Incluso estas cosas extrañas que son los closures. Entonces, ¿qué es un closure? Por definición, son variables en el alcance cercano que son referenciados por el bloque, se mantienen accesibles por la vida del bloque. La vida del objeto proc creado para este bloque. Bien. Algo que nunca probé y que siempre a mí me gusta probar en vivo y en directo. Y vamos a ver qué pasa. Veamos qué pasa con esto. Var igual a 50. ¿Qué pasa si yo hago no puedo. Tendría que probar. Sí, a ver. Quedo con el valor anterior. Pero estaba pensando qué pasaba con un objeto que no sea una constante como es esta. Para lo cual tendría que probar algo así como n times 2. Vamos a ponerle var y vamos a ponerle vamos a probar otro bloque que haga esto. A ver, yo quiero probar es qué pasa si ahora yo pongo b igual a 1,2. No, es lo mismo, voy a pasar
No pasa lo mismo. Bueno, ahí se ve que funciona. Sí, es un alias. Bueno, fíjense que acá lo que pasa, lo que quería mostrarles con esto es que la variable es interesante. Lo que traté de comprobar acá es lo siguiente. Fíjense, yo creé un ntimes que hace otra cosa, porque con un número, bueno, igual lo podría haber hecho con otra cosa, con un string. eh, sí, a ver. A ver, con ntimes yo había puesto acá con hola, ¿no? Y después poníamos a igual a esto, a.call 2, ¿no? ¿Qué pasa si yo acá pongo str igual a hola, ¿no? Y inicializo así, hasta ahí todo perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo hago str? No, acá no, porque se copia, evidentemente se copia el string. Con el otro sí funcionaba, con con el que me funcionó es con este, donde lo puse acá. Acá modifiqué el receptor y me lo modificó. Claro, pasa que acá no lo invoqué nunca. A ver, esto. Perdonen la prueba, pero quiero desambiguar algo. Si yo ahora modifico a B, como dice hoy, a que no funciona. Sí, me lo sigue modificando. Hay un tema con... ¿A qué tarado? Ahora sí anda, eso es lo que quería. Bueno, lo que quiero que entiendan con eso es que fíjense que la variable str sigue siendo la misma de afuera, porque son punteros, era lo que estaba esperando que pase. ¿Sí? O sea, si bien el alcance, como dice acá, se fija en ese valor, yo puedo modificar, que hoy me lo preguntaron muy al principio, donde me lo dijeron, ¿ese thing se podría cambiar en algún momento? Fíjense que sí, porque es un puntero. Si es una variable y ese objeto yo lo modifico, como acá es el caso de... Con los números es distinto porque son constantes. Entonces una variable apunta a un valor y después cuando le hacen otro valor no modifica el receptor, no es el mismo. Entonces me imagino que por eso pasa. Pero cuando tengo objetos tipo strings, que en este caso le puedo modificar el contenido del string, como dice acá, le modifiqué la J o la P, entonces cuando vuelvo a llamar a call, la variable sigue siendo esa que tengo, entonces estoy modificando la misma posición de memoria. Eso es lo que quería que vean con este ejemplo. Si no se entendió, me dicen, voy a seguir avanzando. Otro ejemplo de un closure es este, que por eso es un poco más complejo de entender. El nombre está para que ustedes respondan, no para que yo responda. Yo ya lo vengo dando hace bastantes años y ya sé claramente qué hace esto. ¿Qué se imaginan que hace esto? No, Felipe. ¿En uno?
Estás pensando, escribiendo en voz alta. Vas bien, vas bien. Igual vas bien, lo duplica bien. O sea que, ¿qué retorna las sucesivas llamadas de call? Dejo que todos se explayen y ahora decimos. Mm, muy bien, Juan Pablo. Sí. Múltiplos de 2 no, solamente las potencias de 2. Si lo están probando se van a dar cuenta, pero bueno, fíjense que la primera vez, o sea, esto what do I do inicializa value en 1 y después retorna un bloque donde no se invoca nunca hasta que no le dicen call. La primera vez que lo llaman, lo que retorna es 1 más igual 1, es decir, me retorna 2. La segunda vez hace 2 más 2, 4. La segunda vez hace 4 más 4, 8. La segunda vez hace 8 más 8, 16. O sea que retorna las potencias de 2. Vamos a verlo en uso, en funcionamiento más que en uso. Ahí ya retornó 2, la segunda 4, 8, 16. ¿Sí? Muy bien. Bien, Juan Pablo. Bueno, hoy preguntaron si era una forma alternativa de escribir un lambda. Acá vamos a ver justamente la explicación de esto de los lambda. Por eso es que no le di mucha, o sea, no dije mucho acerca de los lambda hoy. Bueno, lambda se usa con la palabra lambda y un bloque que se puede escribir o con llaves, como estamos viendo acá, o con un do y un end. Como lambda podría llegar a ser muy extenso si queremos, tenemos esta notación con la flechita seguida por argumentos, seguida por un bloque. Para entender mejor cómo es el tema de los bloques con la notación de flechita, porque con la notación de bloques ya la entendemos. Con la notación de bloques es entre barras verticales separados por coma. Lo que tenemos como alternativa es la posibilidad de escribir los argumentos separados por coma y después el bloque. Entonces abajo vemos tres ejemplos de 3 lambda, proc1, proc2 y proc3, cada uno con 1, 2 argumentos y el último también con 2 argumentos, pero utiliza paréntesis en vez de no usar paréntesis. Entonces vamos a copiarlo para ver cómo funciona esto también. Vamos a ver cómo se definen más que nada y que funcionan. Tipo una comprobación. Bueno, obviamente que arriba me tiro error porque copié la parte que no servía. A lo que voy con esto tenemos proc1 de esta forma, proc2 definido de esta forma y proc3 definido de esta forma. Entonces después podemos invocar a proc1 con un solo argumento. Si le mando 2 argumentos, falla porque valida la cantidad de argumentos. Llamar a proc2 sin argumento falla porque le mandé 0 y espera 2. Entonces le puedo mandar 1,3. Y proc3 lo mismo que proc2, recibe 2 argumentos. Bien. Ahora vamos a reimplementar un while usando bloques. O sea, pensemos un poquitito. Queremos, si bien existe el while en Ruby, queremos hacer nuestro propio while, es decir, algo que reciba una condición, que hay que evaluarla, y recibe un bloque. En esencia, este while lo que va a hacer es invocar al bloque si se cumple la condición de forma repetida. Entonces, veamos cómo sería primero con un proc y para ver también por qué se inventó el lambda. Entonces, fíjense cómo es mi while. Mi while obviamente que está implementado con un while porque lo que queremos hacer es jugar a los bloques, jugar a los Rusty. No estamos jugando a reescribir el while con un compilador. O sea, el while existe, lo que queremos ver es cuál es la problemática de hacer algo
como un wrapper del while, usando bloques para poder implementar un while. Entonces, myWhile va a recibir dos variables, una que es la condición y la otra que es el body. Entonces, este myWhile a la condición le va a tener que decir call, y si la condición se cumple va a invocar al body con call tantas veces como la condición se cumpla. Entonces la reimplementación de myWhile recibe esos dos bloques para invocarlos de esa forma. Ahora, ¿cómo hago para usarlo? Bueno, es muy intuitivo usar el body con un do end, como lo vemos abajo, ¿ven? O sea, en esta gráfica vemos esto como una comodidad, ¿sí? Ahora, la parte que no termina siendo tan cómoda es esta que está acá. ¿Por qué? Porque yo no podía mandar un bloque, o sea, el argumento de myWhile inicial, yo no puedo poner dos do. O sea, acá empiezan las primeras, empezamos a vernos en el espejo, ¿no? A confrontar con las primeras limitaciones de los bloques tan bonitos que se usan como último argumento a un bloque, a un método, que sería en este caso el body, nos cuaja perfecto para que nuestro myWhile sea expresivo. Pero ¿cómo mando la condición? Y bueno, la condición tiene que ser un objeto de tipo proc. Bueno, ¿cómo creo ese objeto de tipo proc de una forma expresiva? Entonces vemos que queda medio intrínseca la notación poniendo paréntesis del myWhile, proc new, abro llaves y pongo la condición. ¿Por qué es intrínseca? ¿Y por qué tengo que poner paréntesis? ¿Y por qué tengo que poner paréntesis? Porque se me mezclan las llaves con el bloque que recibiría el myWhile. O sea, si yo no parentizo como estoy parentizando, Ruby se confunde y no conoce si el bloque A menor que 3 es el bloque que estoy mandándole como body y me está pidiendo un argumento más. Entonces, medio que acá se pega una mareada Ruby. Para solucionar ese problema tengo que usar un paréntesis. Y como argumento es el único argumento requerido de esto es con, porque body es el bloque, el bloque que yo espero como un bloque extra que todo método puede recibir, pero condición es el único argumento obligatorio. ¿Me explico hasta acá? Bien, entonces, con lambdas, fíjense que se transforma la lectura en algo mucho más expresivo. Porque el lambda retorna un proc y a su vez la misma notación hace que tenga precedencia y que no se confundan los tantos en de quién es el bloque y quién recibe el argumento, ¿sí? Entonces, en esa notación del lambda no tenemos que hacer nada extra, ningún paréntesis más, y queda más legible, más expresivo un método que recibe dos bloques. El primero, que es una variable de tipo proc, y el segundo, que es el bloque que realmente es el body. ¿Lo ven? ¿La diferencia? Asumo que sí. Bueno, lista de parámetros son bloque. Los argumentos a un bloque podrán ser argumentos de tipo plat, inicializados con un valor por defecto, o bloques como parámetro usando ampersand. Es decir, que un bloque puede recibir un bloque, un bloque puede recibir un bloque. Un bloque puede setear valores por default, es decir, que podría setear que algún argumento tenga un valor X si no se lo envío, y hacer que no sea requerido. Y splat es un concepto que vamos a ver más adelante y por eso ahora lo tomamos entre pinzas. Y acá vamos a ver estos dos ejemplos que justamente nos van a mostrar estos distintos escenarios. Entonces acá lo que estamos viendo es dos definiciones de proc, un proc 1 y un proc 2. Proc 1 está definido como lambda, donde recibe un argumento, un splat y un bloque. Y en el caso proc 2, un lambda que hace lo mismo de arriba, pero con la notación alternativa. El splat ahora, y para entender el ejemplo, lo que hace es, hace como resuelve todo lo que está antes y todo lo que está después
y lo que está en el medio me lo mete en un arreglo. Es decir, que yo podría tener una lista de argumentos variable, como está pasando acá, porque fíjense que proc1 aceptaría solamente un argumento o dos, pensando si b no estuviera un asterisco adelante. Entonces acá lo que está pasando con 2, 3 y 4, perdón, con 2 y 3 y 4, es el valor que tomaría b, porque el bloque es la variable block. O sea que a tomaría el 1, 2, 3 y 4 serían un arreglo que lo tendría b, y yo podría agregar así infinitos no porque me voy a cansar de escribir, pero podría agregar 100 números más como argumentos que se meterían dentro del arreglo de b, y el bloque lo tomaría block. Entonces vamos a probar primero este, y el de abajo es exactamente el mismo, al cohete probarlo. O sea que esto lo podemos probar acá. Y vemos que, como les decía, A toma el primer valor posicional, B toma en un arreglo todo lo que sobra, por eso es un splat, y por último tenemos el bloque que lo toma la variable block. Y ahora lo que vamos a analizar es por qué funciona. ¿Recuerdan que vimos el inject? A ver, Felipe está por preguntar algo, me parece. Bien. No sé si recuerdan cuando vimos el inject que dijimos que el inject tiene una cierta mística porque de alguna forma el inject podía escribirse con un símbolo directamente, o esa notación que estamos viendo ahí que es ampersand, 2 puntos más. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros usamos esto inicialmente? Vamos a hacer como sería una ingeniería inversa para entender un poco qué pasa. Entonces, primero hacemos esto, que ya sabemos el resultado, ¿no? Entonces, este inyecto que está haciendo, ya sabemos la sumatoria, suma cosas. Ahora, ¿cómo se da cuenta que tiene que sumar cosas? Si lo que recibe el inyecto es un bloque. Bueno, veamos entonces qué pasa si yo le mando, en vez de un símbolo, le mando un objeto, un object cualquiera. Entonces, me copio esto, hasta acá. Bueno, el error que recibimos es que run argument type object expected proc, o sea, no le estoy mandando un objeto, pero espera un proc, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Bueno, entonces en la clase object implementamos el toProc, que convierte a un objeto cualquiera a un bloque vacío. Entonces, probamos. Y bueno, no falló más. No falla más, pero... opa, ¿qué apreté? Ahí está. Se apagó la luz. Es más, recién se me había cortado la luz, no sabía si iba a poder darles clase. Así que ando con miedo todavía. Porque justo, volvió creo que 5 minutos antes de que cosa. Ya tenía miedo de que me pase... ¿Cómo se llama? Que se cortaba la luz de vuelta. Bueno, entonces... no falla, pero no hace lo esperado. Lo que estamos viendo acá es que si implementamos en Object el toProc, de alguna forma el inject lo que está haciendo es convirtiendo a ese objeto a un proc para poder resolver lo que él necesita. Ahora, si nosotros lo convertimos a un bloque vacío, un bloque sin acciones no es útil, y menos para el inject, porque el inject lo que espera hacer es hacer una reducción de esa colección, y para eso operaba con dos valores. ¿Se acuerdan que era el valor que viene acumulando, el acumulador, y el valor que toma cada elemento? Entonces, sigamos nuestra ingeniería inversa.
Entonces analizamos entonces qué pasó con la clase symbol, porque el symbol sí algo hace con eso, ¿no? Entonces decimos, bueno, vamos a probar a ver si nosotros en el símbolo le implementamos la generación de un bloque a partir de lo que el símbolo implica. Entonces, pensemos que el símbolo es un símbolo. En este caso habíamos visto el más, ¿no? El símbolo más. Entonces, ¿qué pasa si yo al símbolo más lo uso pensando que a un objeto, que en este caso es, en lo que estoy haciendo acá es el que recibo como argumento, ¿no? El objeto que recibo como argumento, le digo send, es una forma de enviarle, no sé si recuerdan, a un objeto le podemos invocar un método, y el nombre del método viaja como símbolo. Como yo ya soy un símbolo, soy yo el símbolo. Entonces, si yo soy el más, lo que estoy volviendo es un bloque cuyo... Está buenísimo porque esto es una suerte de doble dispatching, implementación bien purista de objetos donde yo soy el receptor, el símbolo más, el símbolo por, el símbolo X, y yo le estoy diciendo a un objeto, que es el receptor, que le envíe el método que se llama como yo. ¿Sí? Entonces veamos qué pasa con esto, cómo funciona. Entonces probamos implementar esto dentro de symbol. Esperen que salgo y vuelvo ya tengo esta máquina virtual muy viciada. Ahí está. Y vamos a probar estos ejemplos. Entonces vemos qué pasó. Si yo al map le digo el símbolo ToS, lo que está haciendo es a cada objeto 1, 2, 3 le dijo ToS. El símbolo ToS. O sea, le envió el método ToS. Pero cuando dije un inject, tengo un problema porque me dice que me mandaron 2 argumentos, pero esperaba uno. O sea, nuestro bloque, ¿sí? Le están mandando 2 argumentos, porque el inject habíamos visto que funciona con 2 argumentos, y yo espero uno por cómo implementé el bloque. O sea, el bloque que estoy retornando con el toProc recibe un solo argumento, pero el inject habíamos visto que en el bloque invoca con call 2 argumentos. Ya habíamos hablado que era el acumulador y el valor de cada uno de los elementos. Pero en este caso el ToS, al ser un array, o sea, el método que se envía es un método toString que no recibe argumentos, funcionó el map. ¿Se entiende? Lo que no funciona es el inject. ¿Me siguen el ejemplo hasta acá? Funciona map pero no inject. Observamos bien el error. Si miramos el error es lo que recién hicimos hincapié, que el error fue que en un caso me tira de que está esperando, me mandaron 2 argumentos pero esperaba uno, por lo que dijimos que el inject opera el más entre 2 elementos. Bueno, entonces tratamos de solucionar la implementación anterior y lo que hacemos ahora decimos, bueno, mandame lo que retorno es un bloque. Hoy yo tenía acá un lambda que recibía un solo objeto, ¿sí? Y a ese objeto le decíamos send. Ahora lo que decimos, no, pará, que mi bloque reciba 2, el objeto y más argumentos, y a esos argumentos los mando como un splat, con args. Bueno, veamos qué pasa con esta implementación. Reimplemento el toProc y pruebo acá. Bueno, ahora el ToS me está fallando, pero el inject anda bien. A ver acá que me dice Sebastián. Cuando usa el más, el inject no invoca primero con 2 argumentos. Claro, por eso como el bloque recibe 2 argumentos, fíjense la diferencia, ¿no? La diferencia es que este lambda recibe 2 argumentos y el lambda anterior recibe un argumento. El problema es que para el map, el map con un solo argumento anda bien, pero el inject usa 2 argumentos en el bloque. Cuando hace el call le pasa 2 argumentos y en este le pasa un call con un solo argumento.
Entonces, en esta implementación anda el map, pero no el inject. En esta implementación anda el inject, pero no anda el map. Esto es un claro ejemplo de solucionar algo y romper otra cosa que se controla utilizando test de unidad. Siempre vamos a hacer hincapié en la importancia del testing, pero recuerden que es un tema que no estamos dando ahora más en la teoría. Entonces, ¿cómo solucionamos todo? ¿Cómo solucionamos todos los problemas? Bueno, definiendo un lambda como esto, vamos a verlo bien. ¿Qué estamos diciendo acá? Bueno, los argumentos pueden ser nil, o sea, si no vienen es nil. Y ahora siempre recibo uno o dos argumentos. Si me mandan dos, no chillo. Si me mandan uno, tampoco chillo. E inicializo args en nil. Cuando a un objeto le envío self y esto con nil, con esto de acá, significa mandar solamente self. Y si args tiene un valor, se manda ese valor. Entonces, por ejemplo, en el caso de el inject me mandarán, como andaba antes, el elemento más el acumulado. Entonces vamos a probarlo y vamos a ver que acá se solucionó el tema del map y del inject. Ahora nos andan los dos, ¿sí? Entonces, ¿se entendió por qué funciona el inject con un símbolo? ¿Cómo lo soluciona internamente? Bien. Continuamos con más temas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cómo vienen con las prácticas? Pero la 1, que era la de Guito, ya estuvieron jugando con Ruby. Ah, bien, bien. Porque había una de Git que era la 0, me parece. Bien, la 2, ¿ya la han publicado? Bueno, seguramente se publique en estos días. Bueno, vamos a seguir un poquitito porque todo esto que estamos viendo es parte también de lo que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con lo que es la práctica 2, así que vamos a seguir avanzando. Quiero saber cómo venían con los temas. Bueno, módulos. Arrancamos primero introduciendo un poco lo que es la temática. Uno de los principios aceptados sobre un buen diseño es la eliminación de duplicados innecesarios. Hay una sigla que se suele usar mucho, que se ve mucho en informática y en el mundo de Ruby, en el mundo de Python también, que es el concepto de KISS, como la banda. KISS, que obviamente acá me aparece la banda, porque es más importante la banda que lo que es KISS. Pero KISS también significa Keep It Simple and Stupid, que es un principio del desarrollo que tiene que ver con esto de mantener las cosas bien simples y de dry, de don't repeat yourself. Son dos conceptos que van muy de la mano con el mundo de Ruby. Entonces, el tema de mantener las cosas bien simples y tontas tiene que ver más que nada con programar lo justo y necesario y no hacer cosas complejas de entrada. Eso es muy de un pensamiento, filosofía de ágiles, de las metodologías ágiles, particularmente de Lean.
Lean. Y el tema de DRY, de Don't Repeat Yourself, es justamente de promover la reusabilidad y no tener distintos fragmentos de código que implementen la misma funcionalidad. Ahora, ¿de qué forma eliminamos código duplicado? Es decir, ¿qué pasa cuando, no sé ustedes cuánta experiencia tienen desarrollando, pero a veces es común que una clase termine implementando determinada funcionalidad y otra encuentra determinada similitud en lo que está resolviendo, y cuando uno se encuentra copiando y pegando, a veces cae en ese problema, y después modificar la funcionalidad per se, es decir, modificar la lógica de negocio que afecta cómo se resuelve determinada cosa, implica tocar dos códigos. Para evitar eso, ¿cómo podemos solucionarlo? Bueno, depende del lenguaje, depende del framework, depende de un montón de cosas. Tenemos a veces herramientas que me permiten no repetirme. Pero también tiene que ver con el diseño. Entonces, bueno, a ver, si uno sabe objetos y si no tiene muchas herramientas desde el lenguaje, porque es un lenguaje por ahí pobre en cuanto a herramientas, o desconoce el lenguaje, uno lo que puede hacer es usar composición y delegar, por ejemplo, en un estado o en alguna entidad que resuelva el comportamiento común cuando esos dos objetos no son herencia de la misma clase, herencia de la misma, no comparten ancestro, digamos, porque si no me llevo la lógica al ancestro. O sea, cuando yo tengo que resolver un problema de no repetir código, por ahí lo soluciono con una clase abstracta o con una superclase. Pero si yo tengo que resolver algo en dos clases que no tienen un ancestro común, entonces ¿cómo resuelvo la problemática? Y bueno, esa problemática por ahí se resuelve delegándola en algún tercero y con composición de objetos lo resuelvo. Lo cierto es que, bueno, lo que vamos a tratar de empezar a ver ahora es algunas cuestiones que tienen que ver con herramientas que algunos lenguajes proveen, como es el caso de los módulos, que realmente son una gran herramienta, pero también, por otro lado, atentan un poco con lo que es el purismo orientado a objetos. Entonces, bueno, vamos a exponer todo y que cada uno tome lo que necesita. Recuerden de que incluso cuando uno empieza nuestra carrera nos enseñan que el go-to casi que es pecado, es como hablar de cosas prohibidas. Entonces, si son tan prohibidas, yo lo que no entiendo es por qué no las eliminamos. ¿Para qué enseñarlas, digamos? Pero en realidad son útiles y no se eliminarían, se sacarían. Entonces, existen porque se usan. Hay que saber usarlas y existen casos donde es mejor usarlos. Entonces, las soluciones o las herramientas están ahí a disposición. Después hay que saber cuándo usar una u otra, ¿sí? Un poco expresar, porque bueno, por ahí el más purista dice esto es una porquería y por ahí el más pragmático dice esto es genial. Así que vamos a poner todo sobre la mesa para que después cada uno tome sus propias decisiones. Lo cierto que en Ruby lo que vamos a ver es una herramienta muy usada. Entonces, uno de los principios aceptados sobre buen diseño es la eliminación de duplicados innecesarios. Vamos a tratar de lograr que cada concepto en nuestra aplicación sea expresado solo una vez en el código. Entonces, por un lado tenemos la herencia. Ya sabemos que la herencia nos permite crear clases que son un refinamiento, especialización de otra clase. A la clase se le llama subclase del original. A la clase original se le llama superclase de la subclase. También se utilizan los términos clase padre, clase hija. El mecanismo de herencia simple: se heredan las capacidades del padre, los métodos de instancia y clases del padre estarán disponibles en los hijos. Eso es lo que ya sabemos de la programación orientada a objetos, ninguna ciencia y nada extraño. Acá lo que vemos es si tenemos una clase padre, una clase child, y el padre implementa say hello, puedo implementar tanto al padre como al hijo, que ambos van a saber decir hola. ¿Sí? Esto no merece ni que lo muestre. Estamos todos de acuerdo que esto lo sabemos, ¿no? Bueno, lo que es interesante es analizar un poquitito la herencia. Entonces, el método superclass devuelve la clase padre. Entonces, vamos a ver qué pasa si... Bueno, yo tendría que crear los objetos estos para ver qué pasa, porque si no, no se van a entender. Yo puedo crear
control L. Ahí está. Y después esto que tengo acá. Y yo ahora puedo irme a estos ejemplos y probar esto que está acá. Entonces vemos que la superclase de child es parent, la superclase de parent is object y la superclase de object es basic object. Y la superclase de basic object es nil. O sea que en realidad esto es como que el método, bueno, nil ya sabemos lo que significa. ¿Qué es nil? Nil significa la nada. Entonces, que basic object tenga como superclase a nil es una forma de representar que no tiene superclase. Es una analogía como que todos dicen, bueno, que basic object es Dios. Bueno, Dios no existe, entonces nada. La nada es nil. Nil termina siendo muy loco cómo se resuelve todo el tema de las superclases y los objetos en un lenguaje tan objetoso como Ruby, porque particularmente lo que tenemos es la clase, o sea, los objetos son instancias de una clase y las clases son instancias de un objeto de tipo class. O sea, lo loco de esto es que vos tenés a parent new, me devuelve un objeto de tipo parent. Yo a P le puedo decir class y me devuelve una clase que le puedo pedir la superclase. Pero a cualquier clase le puedo pedir la clase. ¿Cuál es la clase de object? Es class. O sea, es loco porque tenemos objetos y clases. Los objetos son instancias de clase, pero las clases son de instancias de objetos de tipo class, que a su vez son una clase. O sea, si yo hago class new Juan, bueno, Juan justamente, que puedo poner un símbolo, a ver. Qué tonto. Class object. Sí, qué tonto. Juan. Ahí está. Ahí lo que hice fue a la clase, a class le digo new y estoy creando una subclase de object que es Juan. Podría crear la subclase de parent para que se vea mejor. Yo a Juan le digo superclass y me dice que es parent. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es objetos de todo tipo, pero cualquier objeto, como es en este caso Juan, es de tipo, cuando le pregunto la clase, es de tipo class, pero le pregunto la superclase, es de tipo parent, le pido la superclase, me devuelve object, le pido la superclase, me devuelve basic object y si le pido la superclase, me devuelve nil, porque ya no tiene más superclase. O sea que el techo de todo es basic object y el padre es nil, que es un objeto que significa nada. Que nil, a su vez, le puedo preguntar de qué clase es, que es de nil class, que si le pregunto la clase es de tipo class, pero que a su vez si le pido la superclase es object. O sea que nil class es su clase de object. Bueno, como podemos ver hay un terrible quilombo en la familia, pero básicamente está bueno ver que se resuelve todo con objetos. Y sí, esto de metaclase, más que metaclase, en realidad es una clase, o sea, son palabras que se le suelen dar. Lo que se puede hacer con esto es la metaprogramación, porque fíjense que yo puedo, a Juan lo creé al vuelo. Entonces yo puedo tener una máquina virtual de Ruby que no tenga una clase, que no existe, que la genere al vuelo. Yo puedo crear clases incluso que se guardan en una variable. Yo puedo tener, en vez de poner Juan, esperen que salgo y vuelvo a arrancar. Yo acá puedo tener una variable que sea igual a class new de object o string, vamos a poner. Entonces yo puedo decirle a.new
O sea que B es una subclase. O sea, si a B le pregunto la clase, no tiene nombre, ¿sí? Porque lo definí con una variable, ¿sí? Entonces puedo tener estas clases que son innombradas. A ver qué me están preguntando. Dice, a la clase que se instancia en clases. A mi class, superclass me da module. Class, superclass. ¿Por qué? ¿Está bien? ¿Sí? No es un problema eso, ¿eh? A lo que voy es que no importa las herencias, a la larga vas a tener siempre en Basic Object que vas a tener en nil, ¿sí? Todo arranca de Basic Object para abajo. Bueno, ¿a qué vamos con esto? Bueno, a entender un poco esto, ¿no? Que nada, tenemos ancestros y la herencia nos permite resolver lo que ya sabemos de la herencia. Ahora vamos a ver un poquitito qué uso podemos hacer con esto de la herencia como un buen diseño, si queremos. Esto es uno de los patrones de diseño, es muy conocido y es bastante usado. Y acá tenemos un ejemplo genérico de lo que es el G-Server. El G-Server es un servidor TCP/IP genérico que se implementa como una librería de Ruby. Entonces, esta librería implementa todo lo complejo de implementar un servidor TCP/IP, es decir, todo lo que es el handshake, el saludo de 3 vías de TCP, abrir un puerto, quedarse atendiendo peticiones, porque ¿qué pasa? O sea, ¿ustedes redes están cursando o cursan en el segundo semestre? Cuando dicen intentando cursar es porque en este semestre la están cursando. Ah, no es obligatoria de APU. No comments de que no es obligatoria. Háganla de oyente, chicos. Bueno, el tema de abrir un puerto TCP/IP tiene que ver con abrir un servicio. Yo por acá voy a decir cosas que no se entienden mucho, pero el problema de un socket es la forma más genérica de decir un servidor. Abrir lo que sería un handle, o sea, un manejador para poder establecer una conexión con otro proceso. Los sockets son la forma de comunicar dos procesos y los mecanismos que establecen comunicación entre dos procesos usando socket pueden ser basados en IP, que es la red que hoy se usa porque hay otras que no tuvieron éxito, IP como capa de red, y después como capa de transporte podemos usar o TCP o UDP. Todo eso que digo por ahí lo aprenden bien en ¿cómo se llama? Lo que sería en redes, en lo que sería el seminario de redes. Lo cierto es que, o sea, yo digo esto es fundamental porque hoy en día que todos más o menos saben lo que es un IP, todos saben que TCP/IP suena, que HTTP, estamos haciendo aplicaciones para ser servidas por un web server, hay que entender qué es lo que pasa por abajo porque es fundamental. Bueno, la primera problemática que tiene un servidor TCP, como cualquier servidor, es que es la misma analogía que tiene un vendedor que está en un negocio, no un negocio como están hoy, que están todos muertos, pero sí por la pandemia, pero sí un negocio como los que conocíamos hace unos 8 meses atrás, donde uno iba a, por ejemplo, una cervecería y artesanal y pedía un bidón de cerveza. Si no entraba nadie, la persona estaba esperando a que entre alguien. Tal vez haga publicidad por todos los mecanismos para que la gente venga, pero si no viene nadie, esa persona no atiende a nadie. Pero el hecho de atender implica que ponga un timbre o que ponga algo para quedarse esperando, ¿no? O sea, alguien tiene que esperar y alguien tiene que ser interrumpido para atender. Entonces
los servidores en general tienen la problemática de ser procesos que están en una iteración constante, dormidos, esperando a que llegue alguien. Por eso es que implementar un servidor es un desafío lindo, porque generalmente a los servidores, y esto está lindo verlo en C, en Python, en Ruby, en cualquier lenguaje, porque la problemática siempre es la misma y tal vez las distintas librerías nos esconden esta problemática, pero lo que hay detrás de un servidor TCP o de un servidor en sí es que tiene que estar dormido, como un vendedor espera en un negocio a que entre un cliente, y puede, por ahí se le cae la cabeza y se le cierran los ojos porque se cansa, se duerme hasta que alguien entra. Cuando entra lo tiene que atender. Lo bueno es que en los procesos lo que sucede es que el que está esperando que alguien entre es como el de seguridad, que se duerme y cuando entra alguien abre la puerta y en ese momento ese de seguridad se clona y atiende al cliente. Es decir que el proceso de atender un cliente en los modelos estos de servidores, de cliente-servidor, es que la problemática del servidor es alguien que se queda en un while true escuchando y cuando llega un cliente, para atenderlo lo que hace es clonarse, forquearse, sería el término adecuado, se forquea y ese hijo, que es un clon mío, idéntico a mí, es quien va a atender al cliente. Esto que digo es, así explicado es re simple, pero bueno, lo complicado es todo el manejo de procesos internos. Y bueno, toda esa problemática es la que resuelve esta librería gserver. Entonces él atiende toda la problemática de los sockets TCP/IP. Yo lo único que me voy a encargar de hacer es hacer la parte del clon que atiende un cliente, que es lo que realmente me importa, porque el resto casi que gente de seguridad la consigo afuera fácil, digamos, pero el que sabe atender con calidad soy yo. Básicamente eso es lo que dice el gserver, o sea, es que podemos poner a alguien que por ahí es una cosa repetible, fácil de conseguir. No lo estoy diciendo por favor por la gente de seguridad, lo estoy diciendo por el tema de pensar que esa parte es fácil de repetir, porque en este caso sería abrir la puerta nada más, pero por ahí el que vende es el que tiene que entender del tema, porque en este caso es el que implementa la lógica. Entonces, a modo de analogía, lo que vamos a hacer nosotros es delegar en un método, implementar la lógica de atender a un cliente. Porque todo lo que es abrir un puerto y establecer el socket TCP/IP para que el sistema operativo escuche en ese puerto, lo va a resolver gserver y es algo que lo resuelve la librería, ¿sí? Vamos con el ejemplo, así se entiende. Igual nuestro servidor lo que va a hacer se va a llamar log server, porque lo que tiene que hacer es imprimir los últimos bytes del syslog. Bueno, el syslog es donde están los logs del sistema y depende del sistema operativo que usen. Yo acá en mi máquina uso Ubuntu, que es una familia basada en Debian. Acá las distribuciones de Linux tienen también como, llamémoslo, jerarquía de clases. Hay tres tipos, si queremos, de distribuciones de Linux, así como que marcan el mercado o que determinan qué distribución usás. Una es la familia más del mundo de Red Hat, que son Fedora, CentOS, Red Hat. Otra es de la familia de Debian, que son Mint, Ubuntu, Debian. Y después está la familia de Slackware, que por ahí tiene un poco la filosofía de Arch Linux, de compilar todo. Lo cierto es que, sin importar cuál es la distribución, yo el ejemplo lo estoy dando acá con un Ubuntu, porque en la cátedra creo que incluso la imagen de Vagrant es un Ubuntu. Por eso es que estoy diciendo este archivo. Pero bueno, cada sistema operativo sigue un estándar que se llama FHS, donde especifica dónde guardan las cosas. FHS, File System Hierarchy Standard. Eso es lo que sigue cada distribución, ¿sí? Eso está definido en algún lugar. Bueno, yo les muestro acá los logs de mi máquina. Este es el archivo, lo que hace este comando. ¿Quién sabe lo que hace este comando? Del "-f", ¿me puede decir? Así el resto lo entiende. No solamente las muestra, algo más hace. La opción "-f" hace algo más.
¿Alguien sabe qué hace la opción "-f"? Bueno, les digo yo. Estoy esperando y no, por ahí no lo saben. Lo que hace es mostrarlo en tiempo real. Fíjense que yo ahí estoy abriendo otra consola. Acá está. Y yo acá voy a agregar una viñeta a propósito con logger hola mundo. Y vemos que se van agregando líneas. Automáticamente el "-f" me deja abierto el archivo y me muestra cómo va cambiando. Es interesante ver cómo funcionan las... ¿cómo se llama? Las... ¿cómo me sale? Cómo se abre un archivo con tail. No es problema de Ruby ni nada, pero bueno, es dejar un archivo abierto y mostrar cada vez que agregan bytes cómo se van mostrando, digamos. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer acá es que cada vez que yo me conecte a mi servidor, voy a mostrar los últimos bytes de mi archivo de syslog. Entonces, ¿cómo implemento eso? Vamos a ver de vuelta la presentación. Veamos el código. Bueno, primero que requerimos gserver, o sea, es una librería que tenemos que incluir, y creamos nuestra clase logserver. Esta clase logserver hereda de gserver, que es la librería que estamos usando, y fíjense que nuestro constructor, que es el initialize, invoca al padre con el puerto 12345, es decir, que ya estamos rompiendo el protocolo con nuestro padre. Nuestro padre en el new recibía un puerto. Nosotros estamos no recibiendo ninguna opción y estamos clavando el puerto en el 12345. Bien. Abajo tenemos el serv, que lo que hace es lo que tenemos que implementar. La clase gserver es una clase abstracta que no implementa el serv. De hecho, si yo creo una instancia de gserver con el initialize en el puerto 1, o sea, un new de gserver con el 12345, y de alguna forma lo instancio, lo que va a pasar cuando trate de atender a un cliente es tirar una excepción porque no tiene implementado el método serv, porque justamente es una clase abstracta. Y lo que él espera es que para poder funcionar, él es de los que sabe abrir puertas, pero no sabe atender clientes. Entonces, si llega un cliente no va a saber cómo atenderlo y va a tener una excepción, por lo tanto voy a tener que subclasear a gserver para implementar mi propio serv. Entonces fíjense que acá es lo que estamos haciendo, implementando este patrón donde escribimos el método serv, que la superclase no implementa, y acá recibimos el client. Este client es una variable que representa el cliente que se nos conectó, con todos los datos que puede llegar a tener el client. Lo cierto es que acá lo que estamos viendo, que estamos logueando, estamos imprimiendo en pantalla quién se conectó y tenemos datos para poder decir la IP origen y la IP destino, es decir, cómo es que se nos conectaron a nosotros. Después abajo lo que estamos mostrando es cómo al cliente le estamos enviando, estamos imprimiendo, estamos escribiéndole sobre el cliente, no en pantalla, sino sobre el socket, estamos escribiendo el resultado del getEndOfLogFile. ¿Qué es getEndOfLogFile? Bueno, es un método privado que está implementado abajo. Ese es el que va a hacer la lógica que nosotros necesitamos. ¿Qué lógica? Bueno, la de abrir el /log_syslog y en ese archivo estamos posicionándonos desde el final 1000 bytes hacia atrás, pidiendo leer todos esos bytes y ¿cómo se llama? Todo lo que leo lo retorno. Este getS retorna porque cuando yo me voy 1000 bytes atrás puede ser que tenga alguna línea que no me interese, o sea, una línea que sea basura. Entonces, ¿por qué basura? Porque la leo por la mitad, la leo truncada. Yo no sé si 1000 bytes me agarra una línea al principio o al final. Entonces, la primera línea que leo la ignoro y eso me la destrunca de alguna forma. Y después me da la siguiente línea completa.
Entonces me muestra las últimas líneas que se componen por esos 1000 bytes. Bien, cuando termino de definir la clase, acá lo que veo es cómo se usa esto. Se instancia un objeto de tipo log server y para que empiece a escuchar le tengo que decir start y join. Así es como está la documentación del gserver y es lo que nos va a permitir poder probar esto. Bueno, gserver debe instalarse como una librería externa. Todavía no vimos cómo instalar librerías en Ruby. Si en algo estuvimos mirando y ya algo de bundler. Vamos a verlo en las siguientes clases. Por eso es que este ejemplo lo que hicimos fue subirlo acá en la teoría que está en GitHub. Y acá pueden ver cómo se utiliza. Obviamente que ustedes a este repositorio tienen acceso, pueden clonarlo. Y dentro de ejemplos hay varios ejemplos. Los que ya estuvimos viendo básicamente. Hoy nos toca ver este del gserver. Entonces bueno, dentro del gserver, que ya el link nos trae hasta acá, ustedes si se clonan este repositorio y entran a esta carpeta, van a tener estos archivos, el gemfile y el gemfile log. Entonces, primero que nada, para poder usar este gemfile hay que entender cómo se instala una gema, todo. Entonces acá lo que estamos haciendo en este comando es primero verificar si está instalado bundler y si no está instalado lo instalamos. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, con bundle version, si el comando nos da un error, es porque bundler no existe, porque si algo sabe hacer bundler es respondernos la versión que tiene instalada. Esta notación que están viendo acá es propia de Linux. ¿Y qué significa? ¿Alguien sabe lo que significa esa notación del doble pipe? Tengo bastantes, están opinando. Buenísimo. Pero ninguno le quiere dar enter, parece. Es como dice Felipe. Felipe dice que no la conoce, pero supone que si la primera parte no funciona, ejecuta la segunda. Es un OR. Muy bien, bueno. Y a ver, Verónica. Bien, todos opinan que es un OR. Bueno, es que es un OR. Vamos a ver, antes de entender eso, vamos a ver un ejemplito. Si yo pongo acá echo, hola mundo, OR, echo, chau. Esto, ¿qué les parece que imprimiría? Hola mundo, nada más que hola mundo. ¿Por qué? Porque el primer comando funciona bien. Si funcionara mal, no lo imprimiría. Entonces yo también puedo decirle esto que está acá, que es imprimir el primero y si funcionó bien, imprimir el segundo. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo hago un comando que falla? Por ejemplo, un comando como este. Se ve la salida de el ls, pero no me muestra el hola porque el primer comando anduvo. ¿Sí? No imprime nunca hola, porque el primer comando funcionó, hizo ya dio true, short circuit, salió. Ahora, ¿qué pasa si yo acá le pongo un directorio que no existe? Bueno, falla y después imprime hola. Si me molesta un poco esto, lo puedo tirar a la basura, la tiro la meto bajo la alfombra. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, si yo hago, acá lo que estoy diciendo es, si bundle version falla, entonces instalame la gema que me da soporte de bundler. Eso es lo que hace esa línea. Abajo dice bundle install. Bundle install en el directorio este, lo que hace es instala lo que dice el gemfile. Y el gemfile lo único que pide es el gserver. ¿Sí? Entonces, vamos a el ejemplo de la teoría. Server, yo acá hago bundle, perfecto, ya lo tengo instalado y ahora una vez que esté instalada la gema que necesito,
Lo que tengo que hacer es ejecutar esta función de Ruby que tengo acá. ¿Qué función tengo? Bueno, tengo el log server. Entonces, el log server es el que vimos recién. Si yo lo ejecuto con Ruby log server, ahí ya se queda ejecutando. Ahora, para evitar problemas, esto lo debería ejecutar como bundle exec, Ruby log server. Ustedes dirán, ¿qué cambiaste de una ejecución a la otra? Que en el caso de abajo estoy ejecutando Ruby en el contexto donde instalé la gema de gserver. En el de arriba también tengo la gema de gserver, pero no necesariamente va a funcionar. Por eso es que hay que ejecutarlo como se explica en la segunda línea, que ejecuta Ruby en el contexto donde tiene las gemas instaladas que el Shemfile indica. A ver, acá me preguntan algo. Sí, bien. Alguien está escribiendo. Entre el Shemfile y el Shemfile log ya vamos a ver la diferencia, ya vamos a venir. Lo importante que ustedes tienen que entender es que el Shemfile indica qué gemas hay que tener en cuenta. Pero el Shemfile log y el Shemfile difieren en algo que ya vamos a ver más adelante. Bueno, acá lo que dice es que, ¿cómo verificamos esto? Bueno, acá yo veo que este está escuchando ahora. ¿Qué puedo hacer? Acá abrí una consola nueva. A ver, ¿dónde queda? Acá. Perfecto. O sea que el bundle install hay que hacerlo en el directorio. Sí, si no sabe de dónde leer. Bundle lee los shemfile del directorio local. No lo pueden correr en cualquier directorio. Solamente en el mismo directorio donde clonaron esto y separaron el ejemplo ese. Lo interesante del bundle es que le va a permitir por directorio manejar distintas versiones de gemas o distintas gemas a instalar por proyecto. Bueno, primero que nada verificamos que está escuchando en el puerto que dice SERP. Entonces, si acá me fijo quién está escuchando en el puerto 1, 2, 3, 4, 5, este comando netstat lo que hace es, netstat es, como el nombre lo dice, es net status, o sea que me da información de la red. La información de la red que me puede dar es diversa, son distintas, no importa. Lo que hacen las opciones -n, -l, -t y -p es lo siguiente. -n es que no resuelva nombres, es decir, que me muestre las IPs sin tratar de resolver los nombres de esas IPs. La opción L son aquellos sockets que están, o aquellas conexiones que están en estado de listening. La T es solamente conexiones TCP, IP es que me muestre el proceso. Entonces, todo tiene una razón de ser por qué puse esto. Y el grep lo que hace es filtra aquella línea que es la 1, 2, 3, 4, 5. Si yo no pongo grep, lo que va a ver es todo es mucho. Entonces acá filtro la línea que me interesa, que es la que tiene este puerto. Y acá veo que quien está escuchando en el puerto 1, 2, 3, 4, 5 es el proceso que tiene el PID 2712 y es de Ruby. Entonces, ahora yo me trato de conectar a ese puerto de mi máquina, que de una forma es hacerlo así, o con localhost, al puerto 1, 2, 3, 4, 5, y lo que veo es que me devuelve los últimos logs. Acá me devuelve esto y atrás está logueando quien se conectó con el mensaje que estamos viendo que hace nuestra aplicación. ¿Qué es esto que se muestra acá? La IP y esto. Esta es la IP del cliente y esto que está acá es el puerto del cliente. Para los que no saben bien cómo funciona TCP/IP, las conexiones IP son de IP a IP, o sea, IP origen, IP destino. Pero una vez que vos conectás dos máquinas por IP, tenés otra dirección que es el puerto. Entonces, el puerto destino claramente es el 1, 2, 3, 4, 5. Yo cuando me conecto así, estoy diciendo que este cliente nuevo, que va a ser Telnet, va a instanciar un proceso de Telnet que va a conectar con mí mismo en este puerto. Pero la conexión del origen es el puerto, que es un puerto mayor al 1024, aleatorio, que en este caso vamos viendo que se va incrementando de 2 en 2 cada vez que me conecto. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió el ejemplo? Bien. ¿Qué usamos entonces como herencia? Bueno, log server hereda de gserver absolutamente todo. Log server es un gserver compartiendo toda su funcionalidad. Log server es una especialización que implementa solamente el server.
Entonces lo que tenemos es un patrón común de diseño donde tenemos una clase abstracta que hace todo lo complejo y deja lo simple para que las subclases lo implementen y se especialicen, ¿sí? Nosotros podríamos pensar en que puede existir una clase, bueno, lo vemos con las colecciones, de alguna forma los iterators. Ellos iteran, pero la lógica de cómo recorrer una colección podría ser implementada por cada objeto. Podríamos pensar como por ejemplo un grafo que pueda calcular Dijkstra, pero ¿qué hago con cada nodo a medida que lo voy visitando? Podría resolverlo con, ¿cómo se llama? Con una subclase que lo especialice, digamos. Tenemos distintas formas de pensar estas soluciones, pensando en que la superclase hace todo el trabajo pesado y las subclases especializan implementando métodos que la superclase los deja abstractos. Bueno, entonces fíjense acá cómo usamos la herencia. El initialize se fuerza al puerto 12345. El puerto es un parámetro del constructor de GServer. Para invocar el método constructor del padre utilizamos super. Por otro lado, el método serve. El padre asume que será subclaseado invocando un método que será implementado por sus hijos. Esto permite a la clase padre implementar lo más pesado del procesamiento y delegar a los hijos mediante callbacks funcionalidades extra. Veremos más adelante que esta práctica es muy común en la programación orientada a objetos y por ahí es muy común, pero no la convierte en un buen diseño. En su lugar veremos mixins, que es lo que propone Ruby, pero para explicar mixins antes tenemos que explicar qué es un módulo. Bien. Entonces, acá empezamos con los módulos. Bueno, los módulos tienen básicamente dos funciones, pero uno es el de agrupar métodos, clases inconstantes, y por ello es que podemos decir que proveen dos beneficios. El de los namespace y previenen el solapamiento de nombres. O sea, un namespace es una forma de generar un espacio de nombres donde puedo tener, por ejemplo, un objeto que se llame person bajo el namespace myApplication y otro que se llama person dentro de otra aplicación o dentro de una gema que tenga un objeto que se llama de la misma forma. Entonces, si vos tenés dos objetos que son la misma clase, podés con un namespace tener el mismo nombre de clase pero que pertenecen a distintos namespaces. Es como crear un archivo que se llame igual a otro pero en distintos directorios. O sea, el espacio de nombre sería como un directorio distinto y podemos mantener clases con iguales nombres. Nos permite desambiguar problemas con nombres de clases que son muy común a la hora de elegir el nombre de una clase. O sea, los módulos vamos a ver que por un lado se usan para usarse como namespace de clases. Y por otro lado también se usan como clave para implementar los mixins. ¿Qué son los mixins? Es lo que vamos a ver en unos minutos. Bien, los namespace. Bueno, a medida que los programas crecen, surge código que es reusable, así como también aparecen las librerías. Entonces vamos a tener que agrupar en las librerías archivos diferentes, esas rutinas que de alguna forma van a ser paquetizadas para ser reusadas por distintos programas. Generalmente esas rutinas van a pertenecer a una clase o grupos de clases interrelacionadas que podrían disponerse en un único archivo. Entonces, a veces queremos agrupar cosas que no necesariamente forman una misma clase. Como una primera idea podríamos pensar en disponer todos los archivos que componen nuestra librería y luego cargar el archivo en nuestro programa cuando se lo necesite. Esta idea tiene un problema si definimos funciones con nombres que son iguales a los de otra librería. Es decir, la problemática básicamente es cómo organizo el código de una librería para que sea paquetizable y reusable por distintos códigos donde yo a priori, cuando elijo los nombres de mis clases, podría tener conflictos con nombres de las clases del diseño del usuario de mi librería. Entonces acá vemos un ejemplo donde tenemos dos módulos y nos encontramos que el módulo de la trigonometría, como el módulo de la moral humana, tienen métodos que se llaman igual. Por el lado de la trigonometría definimos la constante pi y definimos un método que calcula el seno, que en inglés es sin, y el coseno. Lo cierto es que en la moral humana también tenemos el sin, que es el pecado, y se escribe igual que el seno de la trigonometría. Todo este ejemplo, extraído del mismo libro del Picax, nos lleva a dos módulos con diferente nombre y distinta problemática que implementan dos métodos que se llaman igual, sin.
Uno que habla de la moral y otro que habla de la trigonometría. Uno que calcula el seno de un ángulo y el otro que vuelve pecador a un adjetivo, si querés, o a algo, algo relacionado a la moral. Entonces, de repente vemos que tenemos dos métodos que se llaman igual y que queremos que no colisionen. Entonces, bueno, ¿cómo se usan? Bueno, si yo acá tengo un ArrayLI, podría pensar que trig.sin es una forma de invocar el método que es de trigonometría, mientras que si quiero invocar al método de moral, uso moral.sin. Es decir, que prefijando al método por el namespace, estoy trabajando con un método que está en un namespace determinado. Así como los métodos de clases invocan los métodos de un módulo precediéndolos con el nombre del módulo y un punto. Y las constantes, fíjense que se referencian con el nombre del módulo y dos puntos, como es moral very bad y trig.p. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, entonces, lo que vimos en este ejemplo es que los métodos de los módulos para ser invocados de esta forma tienen que definirse como los métodos de clase, porque usamos la palabra self dentro del módulo, dentro de la definición del método, pusimos self. Ahora, si estos métodos que son tipo de clase son métodos que se pueden invocar con un namespace de esta forma, ¿qué son los métodos de instancia de un módulo? Es decir, ¿qué pasa si yo defino un método en un módulo como por ejemplo jugamai? ¿Qué significa? Bueno, entonces, ahí es donde empiezan a tomar color los mixins. En el ejemplo reciente definimos métodos del módulo que prefijamos con el nombre del módulo, self.cos, por ejemplo. La primera asociación es que los métodos de un módulo son como métodos de clase, que es lo que dijimos recién. La siguiente pregunta sería, si los métodos de módulo son como métodos de clase, ¿qué serían los métodos de instancia de un módulo? Como el que recién les mostré. Esa es la incógnita. Un módulo entonces no puede tener instancias, porque no es una clase. O sea, un módulo no se va a poder usar para al módulo decirle new. Entonces, si no es método, los métodos que no tienen el self son como métodos de instancia de un módulo, pero un módulo no puede tener objetos, ¿cómo es que esto funcione? Entonces, la idea es que los módulos van a poderse incluir, vamos a poder incluir un módulo a una definición de clase. Por eso se lo llama mixing, porque mezclamos funcionalidad que tienen los módulos adentro de clases. Cuando sucede que una clase incluye un módulo, los métodos de instancia definidos por ese módulo son incluidos como si fueran métodos de instancia de la clase que lo incluye. Se mezclan, están mixed in en la clase. Entonces, en efecto, los módulos mixins se comportan como superclases. ¿Se entiende la idea? La principal analogía que podemos encontrar antes de avanzar y verlo es algo que a mí me pasó mucho en PHP y en Java, que con Ruby la verdad que uno encuentra una herramienta que está más del lado del desarrollador, por ahí no tan purista, pero está del lado del desarrollador, que tiene que ver con esto de crear una interfaz. ¿Han usado interfaces alguna vez? Una interfaz visual, interfaz de objetos, digo. Bueno, ¿y qué es una interfaz? Ya que las han usado. Así Alan conoce lo que es una interfaz.
Exacto, define cuáles son los prototipos que debería implementar una clase, los métodos que tiene que implementar una clase, y lo deja libre a que cualquier clase que implemente esa interfaz eh, se ve obligada, casi como que se pone un arma en la cabeza para implementar esos métodos. De alguna forma lo que estamos haciendo es algo que se llama como duck typing, es forzar a que los distintos las distintas clases que implementen esa interfaz respeten ese mismo prototipo, porque sabemos que después, aunque no sean clases con un mismo ancestro común, los vamos a poder pasar como argumento a métodos. En vez de especificando un tipo, especificamos el tipo de la interfaz, y eso nos da una versatilidad con el polimorfismo que nos ofrecen las interfaces de hacer esto que se llama duck typing. ¿Saben lo que es duck typing? Esto, duck typing. ¿Lo escucharon alguna vez? Bueno, en realidad es una frase bastante pavota, pero dice que si algo camina como pato y hace cuac como pato, entonces vamos a considerarlo como pato. Es así de pavote la afirmación. Pero esa afirmación tiene que ver con esto de las interfaces. O sea, yo puedo tener cosas que no importa la clase o el ancestro, sino que yo sé que si respetan un prototipo determinado y responden a determinados métodos, los uso con tranquilidad. Eso es duck typing. Como Ruby es un lenguaje que no es tipado, yo puedo jugarme con ese hecho pensando de que si yo tengo un objeto person y un objeto perro, y yo el objeto, o dog, para hacerlo todo en inglés, ¿no? Tengo person y dog, y a los dos le digo say, por ejemplo, que implementen el método say, y uno implementa el say, responde hola, mundo, y el otro te hace wow wow. Entonces, con duck typing yo puedo pensar que un método recibe un objeto que le puede decir say, porque nadie controla los tipos y esto funciona. Escribiendo el código, lo que estoy diciendo sería algo así. Esperen que encuentro el mouse. Acá estoy. Algo así como me escribieron, perdón, no sé si me escribieron y yo estoy acá escribiendo esto. Es eso, lo que dice Pablo. Entonces yo acá podría decir say something. O sea, ¿qué hice ahí? Pueden ver algo que esto por ahí en Java o sí, en PHP también, si no le pongo tipos anda. Pero en Java por ahí es más difícil porque yo acá me estoy jugando a que el polimorfismo y el lenguaje no tipado lo permita. Esto es duck typing. Yo tengo dos clases que implementan el mismo método, no importa su ancestro, en este caso lo comparten, es object, pero no tienen por qué compartirlo.
y no tienen por qué respetar ningún estándar, ninguna interfaz ni nada, yo puedo invocarlo. Un poco esto se permite en Java implementando una interfaz. Entonces, bueno, en código Java lo que uno tiene acá es implements, por ejemplo, vamos a ponerle algo así, en pseudocódigo sería algo así como speaking animal y tiene que implementar, por decir algo, ¿sí? Esto es necesario en lenguajes como Java y acá yo tengo que definir que esto es de tipo speaking animal, ¿sí? Entonces ahí ya no importa qué mando, si mando un perro o una persona, porque los dos implementan esa interfaz. Esas son las interfaces, ¿sí? Bueno, esto de los mixins es un poco esta lógica de, aprovechándonos de duck typing, definir en un único lugar el código y metérselo a distintas clases. No necesariamente son ancestros, nada, porque lo solucionaría con superclases. Pero lo bueno, y a diferencia de las interfaces, es que con mixins yo tengo un único lugar para promover dry, don't repeat yourself, implementar código una sola vez y después llevármelo a las distintas clases que eso le sirva. Vamos a ver un ejemplo. Acá tengo un ejemplo de el famoso debug. Bueno, ven, por ahí les aclara lo que vean en AIED con Java, que usan la interfaz comparable. Bien, acá lo que estamos viendo es el módulo debug. El módulo debug define whoami. Whoami es un método que devuelve un string diciendo self class name, entre paréntesis, numeral, self object id, self toS. Nada, un método que implemento yo como un toS mío, ¿sí? Después lo que tengo es la clase phonograph y la clase 8track. Ambas implementan el toS a partir de lo que se inicializa. Y lo interesante es ver que yo no implementé el whoami en ninguna de las dos, sino que lo implementé en el módulo y lo uso en cualquiera de las dos clases porque ambas están incluyendo el módulo debug, ¿sí? O sea, es parecido a las interfaces desde las perspectivas que digo cuál es el prototipo, pero acá, además de decir cuál es el prototipo, lo implemento. Entonces, me copio el código y lo pruebo. Bueno, acá están las definiciones. Acá lo que inicialicé es un PH con Western Blues y ET con A-Track Surrealistic Pillow. Y después acá, cuando invoco el whoami, fíjense que sin importar, ¿no?, la clase, cada uno implementó su whoami que está en el código. El código está en el módulo y no en ninguna de las clases. ¿Se entiende? Lo interesante de esto es que yo le puedo agregar funcionalidades a clases que ya existan, incluyéndole módulos. Y ese es el pilar fundamental o el Rusty a partir del cual se construye muchísimas de las librerías en Ruby que ofrecen soluciones muchas veces parecen mágicas, porque tengo un objeto que era string y de repente ahora o el número, yo por ejemplo, esto no anda, pero si yo me voy a una aplicación Rails y corro eso mismo, anda y me dice cuál es la fecha de hace un año atrás. Eso me lo agrega una gema que se llama ActiveSupport, que modifica number para poder agregarle métodos como por ejemplo years y ago para devolverme cuánto, o sea, qué fecha era hace un año atrás. Bien. Entonces, ¿cómo es el uso del include? El include en Ruby agrega una referencia al módulo que agregará nuevos métodos a nuestra clase. Si varias clases se incluyen en el mismo módulo, todas tendrán referencias al mismo. Si modificamos el módulo durante la ejecución del programa, todas las clases que incluían el módulo tomarán los cambios automáticamente. No hay que volver a instanciar nada. O sea, es todo bien dinámico. El potencial de los mixins. Bueno, el potencial real de los mixins se obtiene cuando el código de un mixin interactúa con código de una clase que lo utiliza. Entonces, lo que vimos del GServer mezclado
con los módulos dan un potencial realmente importante. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver distintos mixins que ya implementa el core de Ruby. Entonces vamos a analizar el caso de un mixin que es parte de la librería estándar de Ruby, que se llama comparable. Bueno, comparable, que es parecida a la interfaz que mencionaban acá de Java, agrega los operadores de comparación: menor, menor igual, igual igual, mayor igual o mayor. Agrega además el método between. El método between devuelve true o false si está entre dos valores. Y asume que la clase que utilice este mixin implementará el método únicamente menor igual mayor. Ese método menor igual mayor funciona como funciona en C o en PHP o en muchos lenguajes el str CMP, el str compare. ¿Saben qué retorna el str compare cuando compara dos strings? La resta. ¿Qué sería la resta de dos strings? Sí, Marco, retorna un entero, pero la resta, ¿cómo restas dos strings? ¿Qué sería hola menos chau? No, no. Retorna un entero, sí, pero ¿qué entero retorna? Retorna 10, retorna 50. Muy bien, Juan Pablo, retorna -1, 0, 1. ¿Cuándo retorna -1? ¿Cuándo retorna 0? ¿Cuándo retorna 1? Supongo que Juan Pablo lo está escribiendo. Perfecto, respectivamente. Tendremos que sumarle a lo que dice Juan Pablo. -1, o sea, si comparamos el string A con el string B, si A es menor que B, retorna -1. Si A es igual a B, retorna 0. Y si A es mayor que B, retorna 1. Entonces, ese símbolo que implementamos debe retornar -1, 0, 1 cuando comparamos dos objetos. No importa si son personas, chanchos, vacas, edificios. Me tiene que retornar -1, 0, 1. Y si yo después incluyo el mixin comparable e implemento ese método, los tengo de chapa. Al menor igual, al igual, al mayor igual y al mayor. Vamos con person. Tengo una clase person que le implemento, le incluyo el comparable, ¿sí? Que es lo que dijimos. Tenemos nombre y lo que definimos es que se inicialice con un nombre. Tenemos el toS que imprime el nombre de la persona y definimos que el ordenamiento de dos personas es por el nombre. Entonces fíjense que ordenar dos personas recibe a otra persona, y para ordenarme respecto a otra persona, saber cuál es menor o mayor o igual, uso la comparación de strings que ya está implementada. Entonces hago self-name, retorno lo mismo que retorna la comparación de los nombres. Entonces, si yo creo una persona de esta forma, ¡ay Dios! Ahí. Ahora yo puedo tener person new Juan y puedo tener a Pedro y yo pregunto, Juan, ¿es mayor que Pedro? ¿Se entiende? O sea, me regaló todos esos métodos el comparable. O sea, yo implemento esto y por haber incluido esto tengo en mi haber los métodos menor, igual, mayor, igual. ¿Sí? O sea, canjeé 1 por... ¿cuántos son? 6. 1, 2, 3, 4, 5. Hice un cambiazo, 1 por 5. Lo interesante de esto también es que, también puedo ordenar en arreglos. O sea, ahora como son comparables, yo puedo tener... Uy, se lío. Por copiar. Puedo crear un arreglo de 3 personas y ordenarlas. Como podemos ver, me ordenó
a Matt, Z, Guido y Larry, me los ordeno alfabéticamente porque ahora saben comparar, el sort funciona. Si yo no tenía la clase comparable, no tenía forma de compararlos y no tenía forma de ordenarlos. Ahora, si seguimos viendo otras cosas, tenemos iteradores y enumerables. Si queremos que nuestra clase entienda los iteradores each, el include, el find all, el map, el inject, el count, etc., entonces podemos incluir el módulo enumerable. Lo único que nos pide el módulo enumerable es que implementemos el each. O sea, si vos haces el each, tenés los de arriba de Japa. Solo tenés que hacer el each. Y si además los elementos de nuestra colección implementan el menor igual mayor, entonces dispondremos también el mix, el min, el max y el sort. Nos vamos por partes. Tengo esta clase que se llama Vowel Finder. Fíjense que Vowel Finder lo que va a hacer es buscar vocales. Entonces, la parte del include enumerable es para tener los métodos de Japa, pero fíjense que la inicializamos con un string y lo que hacemos nosotros es, nuestro each es devolver las vocales de cualquier texto que nos manden. El resto no nos interesa a nosotros. Entonces, ¿cómo es el each del Vowel Finder? Si lo vemos abajo, lo vemos en uso, la idea es que poder hacer que el murciélago tiene todas las vocales, nos debería devolver la E, la U, la I, la E, la A, la O, la I, la E, la O, la A. Es decir, de todas la palabra que vemos ahí, es como que pasamos un colador y el each va iterando sobre las vocales. ¿Cómo hacemos para iterar sobre las vocales? Ya habíamos visto el scan. Entonces, la expresión regular que estamos viendo acá es una expresión regular definida por clase de caracteres permitidos, y por eso adentro del corcheto ponemos todas las vocales, desde la A hasta la U. La opción I es el modificador que dice que no nos importa el case, si es mayúscula o minúscula. Entonces, ese scan nos va a devolver de ese string que se inicializó, el resultado del scan sería un arreglo con todas las vocales, sean minúsculas o mayúsculas, y nuestro each lo que va a hacer es, sobre el resultado de ese scan, ir retornando cada una de las vocales, y para cada vocal hacer un yield, porque nosotros el each no tiene sentido si no se lo invoca con un bloque, ¿sí? Entonces nuestro Vowel Finder, cuando le digamos inject, lo que nos debería devolver son todas las vocales concatenadas. Vamos a probarlo. ¿Se entiende el ejemplo? ¿O hay algo que no es claro de ese ejemplito? Perfecto. Bien. Acá al costado lo que estamos mostrando, no estoy mostrando mucho, voy a tener que achicar lo del murciélago. Vamos a achicarlo ahora porque... A ver si lo achico. Voy a tener la de esta filmina que se ve mal. El ejemplo nada, dice que funciona como el inject de otros casos, ¿sí? Nada. Bien. A ver un segundito. You are now muted. Mori, ¿puedes bajar un poquitito, por favor? You are now unmuted. A ver qué pone acá Sebastián. Lo que te decía, la resta de strcmp es when they are not the same, you will find that the value returned by the function is the difference between the ASCII values of first and matched characters in left. Claro, sí, porque la comparación de byte a byte se hace por el orden lexicográfico, que justamente coincide con un número entero que es el de la tabla ASCII. Pero bueno, no es que es... ya sabemos que es orden lexicográfico en esencia. Es lo mismo que dijo Sebastián. Claro.
retorna, Juan Pablo retorna 1, 0 y -1 en C. Bueno, volviendo al caso de lo que decíamos, es el caso de sumable. A ver, esperen que me quedé con cosas. Acá. Si creamos ahora un módulo nosotros, que se llame sumable, la idea es ver que si nosotros definimos el módulo, el sumable con sum, que lo que hace es un inject, lo que podemos ver es que si se lo agregamos a array, a range y a bubble finder, podemos probar que todos van a implementar el sum, que hoy no existe. O sea, yo si ahora, antes de probar eso, pruebo esto no tiene que ser un error, o no existe. ¿Está? No, qué tonto, acá sí. Acá no tiene error. ¿Sí? Entonces, de hecho, sí, ahí está. Ahí no funciona. Entonces, vamos a ver cómo hace para que esto funcione. Yo ahora me defino mi módulo y se lo incluyo a todas las clases. Y ahí ya vemos que, ahí en el último hice lío. Porque Bubble Finder es el que está definido antes, acá está. Ahora sí puedo probar el BF sum. Me faltó hacer esto que ya no lo tengo más, porque no le agregué el módulo sumable, por eso me está tirando que no entiende el sum. Ahí está. No sé qué estoy pifiando acá. Tengo que ver qué hice mal, algo estoy haciendo mal. Porque salí y volví a entrar alguna pavada me mandé. Bueno, si quieren arrancamos de acá la clase que viene y lo miro porque no sé, debe estar mal el ejemplo porque salí de la consola y hice el lío ahí. Ya estamos cerrando. Igualmente, si tienen alguna duda de lo que vimos, vamos a cortar acá. Seguimos la clase que viene desde esta misma presentación. Yo vengo mirando antes de empezar hasta dónde llego por si lo quieren repetir, o sea, si hay algún tema que les queda como en el medio, o sea, como yo le vengo diciendo cada vez que arranco, me fijo cuando termino y vuelvo a tomar desde la misma presentación. Así que la próxima clase arrancamos de esta tratando de ver esto que está mal planteado, porque como yo vengo copiando y pegando, salí de la consola y ya este BF no lo tenía y acá se lo estamos agregando, estamos usando BF que como salí volví a entrar no lo tengo y lo agregué, no sé, tengo que mirar por qué. Si tienen alguna duda, bueno, si no tienen dudas, a ver, hay bastante para incorporar. Nos vemos la clase que viene. Bueno, perfecto.
chicos, dejo de grabar. Si tienen alguna pregunta, consulta, háganla por el foro, así la comparten con todos los compañeros.